Y bueno, les voy a pedir que abran por favor su Biblia en Primera de Samuel 10. Nosotros hemos tenido un fin de semana poderoso, muy poderoso. El fin de semana que pasó tuvimos nuestra fiesta de bienvenida. Fue algo muy especial. El sábado tuvimos la administración del discipulado, Natanael. Y esta palabra, esta porción que hoy vamos a leer, fue mencionada dentro de esa administración y creo que de parte del Espíritu debo compartirla a toda la congregación. Estuvimos un muy buen número, éramos aproximadamente unas 30 personas en total con los que vinieron a ministrarnos. O sea que de la casa fuimos unos 25 aproximadamente. Y la verdad, el fluir fue muy especial. Fue diferente, hubo algo diferente que Dios hizo. Por eso siento la responsabilidad de compartir algo de lo que recibimos con toda la casa. Voy a leer entonces Primera de Samuel 10, del versículo 17 al versículo 27. Después, Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. Y haciendo Samuel que se le acercaban todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada de la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí, él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. No le trajeron presentes, mas él disimuló. La enseñanza o más la reflexión que vamos a tener hoy se titula: no disimules. No disimules. El pueblo de Israel estaba viviendo en este instante un momento determinante en su historia. Estaba mudando el sistema de gobierno de un sistema teocrático a un monárquico. Y realmente, cuando nosotros miramos este sistema teocrático, que era por jueces, en donde Dios manifestaba su voluntad a los jueces y los jueces administraban justicia en medio del pueblo a nombre de Jehová, era la manera en que por medio de la unción del Espíritu Santo se hiciese llegar la voluntad de Dios al pueblo. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel
durante la época de los jueces, pues padeció esa ambivalencia. Cuando se levantaba un juez, entonces las cosas tomaban forma, pero vivía siempre haciendo el pueblo lo que quería. Cada quien hacía lo que le parecía bien. Entonces siempre fue una lucha para los jueces poder aplicar la ley. El tema es que la palabra de Dios nos dice que ellos miraron, los israelitas, a las otras naciones y decían, bueno, esto como que no funciona muy bien. Nuestro sistema de gobierno como que no, en cambio las otras naciones tienen rey. Y le dijeron a Samuel, queremos un rey, queremos ser como las otras naciones. Realmente, en el plan de Dios sí estaba el rey. Es decir, nosotros no podemos decir que fue contrario a la voluntad de Dios establecer un reinado, porque el Hijo inmolado, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, siempre fue rey. El punto es que el pueblo quería un rey y el pueblo tenía un corazón. Y el rey que habría de escogerse sería conforme al corazón del pueblo. En ese momento, la palabra de Dios nos dice que el Señor eligió a Saúl. Y para este pasaje que ya leímos, ya el Señor había mandado a Samuel a ungir a Saúl. Es decir, leímos el capítulo 10, pero el Señor en el capítulo 9 nos habla de que fue elegido, escogido Saúl y fue ungido Saúl. La parte que leímos fue la proclamación del reinado, pero él ya había sido ungido, elegido y ungido. Y por eso tiene esa parte tan fuerte cuando dice, pero ustedes han desechado a vuestro Dios, si quieren rey, pues tengan rey. ¿Sí se dieron cuenta de esa introducción? Pero esto no quita la legitimidad del reinado. Era más bien una censura a el sentir del pueblo de querer ser como las otras naciones. No propiamente el que tuviese rey, sino que ellos lo querían rey, pero no un rey que los diferenciara de las otras naciones, como efectivamente tenía que ser, sino que querían un rey para parecerse a las otras naciones. Ese fue, digamos que el reproche que se hizo. Pero realmente nosotros recibimos un esbozo de esta enseñanza el sábado muy corta, pero he estado meditando tal verdad en mi corazón y creo que es necesario que toda la congregación esté sintonizada con esto. Lo que llegó fue un cambio de temporada. Pasamos de un gobierno teocrático a un gobierno monárquico. Todas las temporadas en Dios son definitivas, pero he aprendido que los momentos más delicados son los cambios de temporada, porque en los cambios de temporada hay, por decirlo de alguna forma, como una siega, hay como una trillada, hay como una colada. Es como que a los cambios de temporada no pasan todos. ¿Sí me explico? Es un filtro. Cada vez que el pueblo se movió en una dirección, cada vez que la iglesia se mueve en una dirección, hay un filtro. No todos entran. Y se convierten en momentos muy delicados, porque el Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy particular. Está haciendo una obra nueva. Nosotros estamos en ese punto. Ya. Nosotros empezamos, viene un cambio, no, ya llegó. Ya llegó y por eso estamos siendo trillados. Y resulta que no disimules está muy relacionado con la necesidad
de ser transparentes, de ser íntegros, de procurar esto lo que hemos sido llamados la consagración, pero esto es en serio. Miren, Saúl tuvo un final terrible en las Escrituras. Yo no sé si todos lo conocen, pero qué bueno es que el que no lo busque, lo lea. Llegó al suicidio. O sea, Saúl es uno de los cuadros más dolorosos que tiene la palabra de Dios. De un hombre llamado por Dios, ungido por Dios, que por no resolver asuntos profundos de su corazón, fracasó estrambóticamente. Nosotros, no más en este pasaje, podemos ver cómo él, ya habiendo sido elegido, ya habiendo sido ungido, el día que va a ser proclamado, se esconde. Y esto ya nos comienza a dar visos de una falta de sanidad, de una falta de eso que llamamos tanto en lo moderno la autoestima, pero realmente a la luz de la Biblia es identidad en Dios. Nosotros lo decimos autoestima porque es la palabra que conocemos psicológicamente y socialmente, pero a la luz de la Biblia es identidad. Saúl está en el momento de ser proclamado rey, pero él no tiene esa identidad en Dios. Él todavía a esta altura no puede aceptar, identificarse como ese varón que Dios eligió y sentir en Dios, tener en Dios esa seguridad de lo que Él es. Pero ¿saben qué es lo triste, amados? Que nunca lo logró. Nunca. En todo su reinado, nunca lo logró. Y dentro de los 2 episodios más fuertes que le costaron, nosotros vemos en uno muy particular, no puedo llegar allá porque me salgo del tema, en que cuando él comete el gran error de ofrecer sacrificio por su necesidad de complacer al pueblo, él no era sacerdote, tenía que esperar a Samuel para hacer un sacrificio, para ir a una batalla, pero Samuel le dijo que llegaba y Samuel él vio que no llegaba. Y entonces él ofreció el sacrificio y cuando Samuel llega le dice, ¿qué hiciste? Lo encuentra todavía. Con Samuel le dice, ¿qué hiciste? Y él dice, no, pues es que tú te estabas demorando. O sea, Samuel le echó la culpa. Y entonces él dice, hiciste locamente porque hoy tu reino iba a ser confirmado por todas las generaciones. Pero ahora Jehová te ha desechado. Porque has menospreciado lo santo. O sea, y él le dice, ¿sabes qué es lo que pasa, Samuel? Que yo hice eso porque la gente se estaba yendo, el ejército se estaba yendo, o sea, se estaban asustando y por los enemigos y se me estaban desertando. Entonces él le dice, no, pues igual, o sea, hiciste locamente. Y lo más doloroso es que le dice, ok, pero bajemos como si nada. Que el pueblo no se dé cuenta que ya fui desechado. Esto fue en el final de su aprobación, por decirlo de alguna manera, delante del Señor. Él en ningún momento se ocupó de arrepentirse de cara al Señor. Él se ocupó de que cuando bajara el pueblo, el tener la aprobación del pueblo, el pueblo no lo viera como un desechado. Pero todo esto comenzó acá. Comenzó muy temprano. Desde muy temprano, la palabra nos deja ver que para Saúl, lo que opinaran de él era prioritario. Lo que los demás pensaran de él, la aprobación que los otros pudieran tener. Es que la Biblia nos deja ver que además de que se escondió donde está en el bagaje, además es tremendo porque
Él estaba jugando a las escondidas, y ¿quién se esconde de Dios? O sea, todos estaban, ¿dónde vamos a...? O sea, este tipo hay que hoy proclamarlo, ¿dónde está? Y es el Espíritu Santo. Dice, Jehová dijo, está en el bagaje. Y muchas veces nosotros nos escondemos del llamado de Dios. Y nos escondemos del llamado de Dios porque nos hace falta identidad en Dios. Lo digo con conocimiento de causa. O sea, yo les digo, para servir al Señor es mucho lo que Dios resuelve en el corazón de uno. Cuando comencé el ministerio, muchas oportunidades, cuando yo tenía que orar por alguien, cuando yo tenía que dar un consejo, yo pensaba, pero ¿quién soy yo para dar este consejo? ¿Quién soy yo para decirle al otro lo que tiene que hacer? Y eso muchas veces me cayó. Hasta que yo comencé a entender, es que no soy yo, es lo que Dios me dio. El lugar me lo dio, ¿qué hago? Cuando uno es pastor, uno es consejero, papá, hermano, uno es de todo, eso es un de todito. Pero eso me lo dio Él. Pero entonces está esa humanidad que te dice, cálmate, cálmate, no eres quien. Y esa humanidad es atizada por Satanás, que entonces además llega y te acusa. Y entonces te dice, además no eres quien, porque pues eres cualquiera, pero además de todo, sí supiste lo que tú has hecho, ¿no? Sí supiste lo que otros piensan de ti. Sí supiste cuando te equivocaste, lo otro hiciste el ridículo, y además tienes el descaro de venir a orar por santidad cuando tú. Y es algo que nosotros tenemos que resolver. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que entender que lo que somos no lo somos por nuestras fuerzas. Tenemos que tener la fe suficiente para saber que el lugar que Dios nos ha dado viene con el paquete del respaldo. Tenemos que alcanzar ese nivel de saber, si tú me pusiste, tú me respaldas, porque no me pones para dejarme aquí solo, o sea, tu espíritu me asiste. Y resulta que él se escondió en el bagaje, bueno, ahí como pueden, lo proclaman. Y la Biblia dice que se van a casa, dice que los hombres de guerra, hubo unos que Dios le puso en el corazón, acompáñenlo, porque pues todo rey necesita un ejército. Pero la Biblia en este pasaje al final nos dice que hubo unos que dijeron, Saúl, es un bobote grandote ahí, es un bobo grande, que sobrepasa a los demás de acá, pues es un tontazo. Y además viene de una tribu que eso es casi nada, son pobres, bonitos sí salieron los benjamitas, pero brutitos. Y lo menospreciaron. Claro, al rey se le llevan presentes. Por eso es que nosotros siempre que venimos a la iglesia, yo digo, ¿con qué te le vas a presentar? Tú vienes a verte al rey. Es tan importante que cuando nosotros vayamos, cada momento de nuestra vida sepamos que la única ofrenda que nosotros realmente podemos darle al Señor es el corazón. Usted puede traer dinero, usted puede traer carros, casas, apartamentos. Pero realmente no se los vamos a aceptar. Pero realmente eso no. Sí, exacto. O sea, usted puede traer todo. Pero realmente la ofrenda es el corazón. Ay, no quiero que te hagan un tic de eso, tengo miedo. Mañana tendencia. Mañana tendencia. Pero realmente es el corazón, porque nosotros podemos presentarnos con las cosas materiales, las cosas aparentes, pero el corazón es lo que va a definir. Amén. Así es. Y por eso es que usted, si ama al Señor, muchas veces siente frustración cuando está en un lugar donde está su presencia y usted no tiene un corazón para presentárselo. Y uno dice, no, mi corazón necesita resolver. Necesito en Él, en su presencia, resolver para que realmente sea una ofrenda a Él. Y bueno, no resolvemos solos, Él también resuelve.
lo que el Señor nos pide es la disposición. ¿Qué nos pide? La transparencia. Por eso la enseñanza de hoy es no disimules. Porque mientras nosotros disimulemos, nosotros no tenemos cómo presentar ofrenda verdadera al Señor. ¿Me está siguiendo? Amén. Hay una definición de disimular súper fuerte, pero es la definición de la Academia Real, de la Real Academia Española. Dice ocultar o encubrir con astucia lo que se piensa o se siente. Ocultar con astucia lo que se piensa o lo que se siente. ¿Sabes? Cuando nosotros hacemos eso, nosotros no tenemos un buen pronóstico. Nuestro pronóstico se hace sombrío cuando vivimos disimulando, cuando vivimos ocultando con astucia lo que pensamos o lo que sentimos. Por eso es que el mundo no tiene un pronóstico óptimo. El pronóstico del mundo, del sistema del mundo es sombrío. ¿Por qué? Porque es apariencia. Todo el sistema del mundo, la mundanalidad es eso, apariencia. Todo se rige por lo que parece. Y la iglesia tiene que ser el contraste en donde, mejor dicho, nosotros tenemos que entender que en ningún momento disimular se puede convertir en el modus vivendi de un cristiano. En el momento en que es el modus vivendi, nosotros estamos guiándonos por las reglas del mundo y no por las reglas del Señor. ¿Sabe qué es triste? Que una persona, cuando va llegando a la iglesia, se seque las lágrimas porque en la iglesia nadie lo puede ver llorar. Que está garroteándose en el carro con el esposo, con la esposa, y los dos se miran y dicen, ok, vamos a vernos a la iglesia, nos tenemos que bajar bien. Es que sin echar vainazo. Y lo vivimos, claro que lo vivimos. Claro que lo vivimos. Y es como que, entonces la iglesia, porque es el lugar del Señor, tenemos que estar ocultando lo que pensamos y lo que sentimos. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Amén. Claro que nos puede pasar que vengamos agarrados en el carro y nos parquemos. Claro que nos puede pasar. ¿Cómo hace para que no? O sea, pero ¿cuál sería el comportamiento? Vamos a bajar, tenemos que hablar con los pastores. Necesitamos ayuda. O ven, fulano, por favor, ora por nosotros. Estamos teniendo problemas de pareja. O, mira, he tenido una semana muy difícil, estoy muy triste. Me está pasando esto, me está pasando aquello, me siento de esta manera, tengo dificultades económicas. Miren, no hay cosa más triste que nosotros estemos en la iglesia y hay gente que no tenga cómo subsistir y el de al lado no se entere. Porque tiene que disimular. Tiene que disimular. ¿Por qué tiene que disimular? La iglesia no es un lugar para disimular. La iglesia es además el refugio que Dios preparó para que no tengas que disimular. Aquí puedes ser como eres, mostrar lo que eres, porque tiene que ser el lugar donde respondemos con amor a la verdad de lo que somos. De lo contrario, nos convertimos en unos mimos, una payasada. Somos payasos acá.
Unos entran con la carita, se pintan la boquita y entran entonces riéndose. Nosotros tenemos que entender que nuestro pronóstico se hace sombrío cuando somos incapaces de ser transparentes. Y lo primero que tenemos que resolver es eso. Señor, ¿por qué no puedo? ¿Cuál es el problema de identidad que tengo? Que quiero aparentar lo que no soy. Quiero aparentar una tranquilidad que no tengo, una estabilidad que no tengo, una alegría que no tengo, ¿por qué? ¿Cuál es mi problema de identidad? Yo no tengo que mostrar nada que no sea real. Yo sé quién soy. ¿Soy qué? Un hijo de Dios. Dios me ama y estoy en lucha. Punto. Ahora, quiero empatar esto con lo que recibí del Espíritu Santo ya directamente. Esto fue algo de lo que fue muy corto lo que hablamos el sábado de esto, pero me quedó resonando. El tema de disimular es la puerta al fracaso espiritual, porque hace parte del sistema del mundo. Aquí usted no tiene que disimular. Y mire, yo le voy a decir, cuando yo llegué a Cristo, yo duré 2 años llorando a moco tendido. 2 años, no había reunión en que yo no me fuera en moco llorando. No, ya no me pasó, sí, realmente sí. Hay un video por ahí que vamos a eliminar. Pero realmente recuerdo la persona, se me sentó alguien una vez al lado, como a los 2 años de estar yo en la iglesia. Me dijo, oye, deja la lloradera, o sea. Y yo, ¿perdón? Me dijo, para de sufrir. Me dijo, tú todas las reuniones chillas. Y yo, pero, ¿qué hago si no me da para más el cuerpo sino para eso? O sea, yo no puedo parar. Y sabes, yo lastimosamente tengo que decirles que esa persona ya no está en el Evangelio. Y Dios me la hizo recordar en este momento porque lastimosamente yo sé que fue una persona que siempre guardó su apariencia. Y claro, le estorbaba como que ver a alguien que no la guardara, o sea, cálmate, o sea, que te están matando, o sea, cuál es el drama de tu vida, que no puedes parar de llorar. Pero yo le doy gracias al Señor porque desde mi primer contacto con su presencia, su instrucción fue la verdad. La verdad. Y cuando estamos en temporadas de transición, esto se hace aún más relevante. Y por eso quiero que, para terminar, usted no lo voy a leer, pero usted conoce la historia. Abra su Biblia en Hechos 5. En Hechos 5 está la historia de Ananías y Zafira. Y nosotros constantemente pedimos, Señor, queremos un fluir como el de Hechos. Señor, nosotros queremos ver. ¿Y sabe? Dios dijo sí. Yo se los voy a decir, mirándoselo a los ojos a los que tengo acá. Y allá sienta usted que lo estoy mirando. Ya llegó ese momento. Y ese momento es tan poderoso como peligroso. Es tan poderoso como peligroso, porque cuando la manifestación del Espíritu Santo, en ese cambio, en esa transición como estaba en este momento, se manifiesta, entonces eso de disimular tendrá un precio. Y los momentos de cambio de temporada son súper delicados, porque el Espíritu Santo viene con su mover a mover la dirección. Entonces viene la fuerza del Espíritu Santo. Su presencia tiene que manifestarse porque tiene que dar un vuelco. ¿Ok?
Las cosas no siguen igual. Él es movimiento, río, fuerza. Entonces llega es como usted piénselo, una descarga de poder. Pero esa descarga de poder quema la impureza. Por eso es que cuando viene una descarga especial con un fin específico, siempre va a haber una colada. Mire que en este pasaje que usted lo puede leer en su casa, estos dos personajes vendieron una heredad, dijeron que llevaban todo el producto de la venta de esa heredad a los pies de los apóstoles, del apóstol Pedro, pero en realidad habían sustraído una parte. Y cuando los dos mueren por haber hecho esto, Pedro no les dice, no les reprocha de parte del Espíritu Santo el hecho de que hayan sustraído dinero de la heredad. Porque le dice, a la final era de ustedes. O sea, hubieran podido quedarse con todo el producto. O sea, eran suyos. Le reprocha una cosa. Mintieron al Espíritu Santo. Ocultaron sus verdaderas intenciones. Ellos querían disimular. Ellos querían aparentar que habían hecho como todos los demás, que llevaban todo el producido de sus bienes, cuando en realidad no era así. ¿El pecado cuál fue? Ocultar. El pecado fue aparentar. Ellos querían tener una honra que era falsa, que no le correspondía. Una imagen de dadores que no les correspondía. Me quedo pensando que nosotros no entendemos lo que significa que el Señor, que el Espíritu Santo se manifieste con su poder. Lo pedimos todo el tiempo, pero no entendemos lo peligroso que es. Y termino por concluir que muchas veces eso que anhelamos de los hechos de que pudiésemos pasar y nuestra sombra sane, que además es por la obra de Cristo, no por nosotros. Y la obra de Cristo es eterna y se cumplió, fue consumado. O sea, ese poder es vigente ahora. Y eso no me lo gano yo. O mejor dicho, Pedro no hizo nada para ganarse que su sombra sanara. Fue un don de Dios. Don de Él. Pero la pregunta es, pues es un don, si es un regalo, porque ahora no lo regala. ¿Por qué no nos regala eso? Ahora. Y la conclusión tiene que ser esta. Definitivamente es porque si lo hiciera, nos mata. O sea, si la manifestación del poder fuese esa, por la falta de integridad, terminaríamos muriendo. Alguien dijo en alguna prédica, ¿usted se imagina que el poder que mató a Ananías y Zafira entrara ahora en este lugar? ¿Cuántos quedaríamos vivos? ¿Cuántos quedaríamos vivos? ¿Cuántos tendríamos que decir, le robamos al Señor, nosotros no hemos diezmado? Y moríamos. ¿Cuántos teníamos que decir, realmente yo no le busco? Realmente yo vengo de pecar y aquí estoy levantando manos santas. Es casi que misericordia de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender?
Por eso la invitación es no disimular, no sentirnos juzgados. Porque hoy no está uno, ¡ay, qué miedo, me va a matar el Espíritu Santo! No, porque el Espíritu Santo sabe que no podemos. No nos pide ser perfectos, porque el que sabe que no podemos es Él. Lo que nos dice es, no disimules. No disimules. No aparentes. Sé lo que eres. Preséntate delante de mí con la verdad. Porque el que tiene el poder de darnos esa identidad que necesitamos para hacer lo que Él nos dijo que éramos, es Él. Es Él. Usted no necesita, yo no necesito pararme de cabeza. Mire, Saúl se la pasó intentando agradar al pueblo. Saúl, de hecho, cuando comienza su caída estrambótica, es porque la Biblia dice que escuchó la canción que cantaban. Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y lo que él no soportó fue que David tuviera mayor aprobación del pueblo que él. Porque a la final su Dios se convirtió en el pueblo. El pueblo era su Dios. Él quería agradar, ¿era a quién? Al pueblo. Y no a Dios. Cuando disimulamos, estamos buscando la aprobación de quién. Si es que Dios sabe la verdad. ¿Mía? Por favor. Yo no soy quien para aprobarle ni desaprobarle. Además, usted a mí me puede engañar. No busque mi aprobación. La del Señor. La del Señor. La del Señor. No disimules. Cierro con esto. Necesitamos que el nombre que tenemos, que Dios nos dio, Casa de Refugio Filadelfia, sea una realidad. Filadelfia significa amor entre hermanos. Necesitamos que podamos vivir de tal manera nuestro amor, el que Dios nos dio, que sinceramente el refugio que tengamos sea la presencia de Dios en medio de nosotros. Por su amor conocerán, ¿cierto? Y si no, cuando tú te sientes realmente amado, no tienes que disimular. Y cuando tú realmente amas, tampoco quieres que te disimulen. No hay cosa que haga más barrera para que fluya el amor entre dos personas que la falta de verdad. A usted le ha pasado cuando usted ama a alguien, pero usted dice es que no me abre el corazón. No me lo abre. No me habla con la verdad. No se deja amar. ¿Sí le ha pasado? Bueno, eso es lo que nos sucede con Dios y en medio de la casa. Cuando no entendemos que no tenemos ni por qué disimular, ni tenemos por qué juzgar la verdad del otro. Y si en el nombre del Señor
Se lo digo ya. Alguno puede decir, es que yo sí bien no he querido disimular. Pero es que no es fácil porque es que uno llega y todo el mundo, no, todo tiene que ser re santo. Y si uno dice cualquier cosa que le está pasando, ya le vienen con palo, no le importe. Usted haga lo que tiene que hacer. No disimular. Delante del Señor. Que Él nos va a ir aparejando. Porque o aprendemos a que esto no es un nombre de cartón, Casa de Refugio Filadelfia, o aprendemos. A esta temporada entramos en serio.